Ahí está. Muy bien, vamos a empezar para las personas que venimos muy ansiosas, venimos del trabajo, venimos de actividades y todavía no hemos logrado desconectarnos. Eh, Voy a pasar a la pantalla que se me fue, ahí está. Voy a hacer una pequeña relajación, ¿sí? Quiero que se sienten en un lugar cómodos, cómodas, y que concéntrese con el aquí y ahora, ¿sí? Quiero que empiecen a inhalar y exhalar, que sean observadores de su respiración, no la modifiquen, solamente la observan. Inhalo bien profundo y exhalo. Observan si viene un pensamiento, lo dejan ir y se vuelven a concentrar en su respiración. ¿Cómo es la respiración? ¿Es rápida? ¿Es lenta? Siento cómo se va relajando todo mi cuerpo en cada exhalación. Muy bien. Tomo conciencia del aquí y ahora. Y desde esa calma voy a comenzar, ¿sí? Para que puedan poner atención en toda esta información que voy a brindar hoy, sin tener distracciones, sin estar pensando en el futuro, qué es lo que queremos trabajar hoy. Voy a comenzar, esto se llama, le titulé, sí, Gestión de la Ansiedad, para que fuera más fácil, pero en realidad es el lanzamiento de mi programa Ansiedad a la Calma, y me presento para las personas que no me conocen. Soy Stephanie Grace, y en realidad cuento un poco mi experiencia y qué me llevó a hoy querer compartir con ustedes la gestión de ansiedad. Es que sufrí desmayos desde los 8 años aproximadamente, y no encontraban a nivel médico, tuve que pasar por muchas pruebas, diagnósticos varios, y no encontraban qué era lo que tenía, ¿sí? Entonces ya tenía un cansancio, frustración de pasar de especialista en especialista. Me pasé muchos años de mi vida en diferentes especialistas, hasta tuve que pasar por una operación de tiroides, porque siempre con la promesa de que lo que me hicieran me iba a mejorar y que me iba a sacar esas sensaciones tan espantosas que tenía de miedo a desmayarme, taquicardia, ¿sí? Que llegaron a enviar medicación para esa taquicardia, esa arritmia que tenía, ¿sí? Me empezaron a limitar en muchos aspectos de mi vida. Me decían que como tenía arritmia no podía hacer ejercicio físico, como también me diagnosticaron de hipotensión, entonces me decían que como era hipotensa no podía salir de mi casa sin desayunar, que tenía que consumir mucha sal y muchas limitantes, ¿sí? Entonces, ya en el cansancio, en la frustración de que los médicos no pudieran encontrar y que me hacían siempre promesas en las cuales, hasta cuando pasé por la primera cirugía de tiroides, no me sentía bien, ¿sí? Y no había cambiado nada en mí. Empecé a investigar por mi cuenta, ¿sí? Entonces empecé primero con un instructorado de yoga, después comencé a estudiar programación neurolingüística, coaching, biodecodificación, constelaciones, Reiki, y de cada una de las herramientas que iba incorporando, iban mindfulness, liberación emocional, FT tapping, ¿sí? Cada una me iba dejando una herramienta, iba descubriendo cada vez como si fuera un embudo, ¿sí? Iba como trabajando superficialmente hasta poder encontrar realmente la raíz
de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, entender que me estaba dando ataques de pánico, que tenía ansiedad generalizada, y después de mi diagnóstico propio, fui a los médicos, validaron esto, y me dijeron que no había nada más para hacer que tomar medicación de por vida, porque yo llevaba muchos años con estas sensaciones. Entonces, esta es mi experiencia, y comparto mi experiencia con ustedes, no crean nada así, cada uno debe tener su experiencia propia, pero en realidad a mí tampoco tomé medicación durante 2 meses y tampoco sentía que me ayudara. Entonces, y también fue un poco de rebeldía en decir, esto no puede ser solamente esto, ¿sí? Acostumbrarme a esto y vivir de esta forma. Entonces, hoy, por eso, porque sé que muchas personas pueden estar pasando por lo mismo, de repente sentirse solas, ¿sí? Porque a veces el entorno no entiende, cuando empezamos a hablar un poco de ansiedad y de las diferentes cosas que nos van pasando, cómo nos vamos sintiendo, y no logran entender, entonces nos sentimos súper solos, y que de repente no encontramos herramientas. Entonces por eso hoy me comprometo a poder compartir herramientas con ustedes, ¿sí? ¿Para quién es esta masterclass? Si sos una persona que te encontrás pensando obsesivamente en situaciones futuras, te resulta difícil controlar esos pensamientos, querés conectarte con el aquí y ahora y no podés, y tu cabeza sentís que nunca para, ¿sí? O te encontrás siempre en estado de alerta y te resulta muy difícil relajarte, esas personas que hasta el entorno te dicen nunca te relajás, ¿sí? Estamos con mucha tensión muscular, muchas contracturas. Si sos de esas personas, estás en el lugar correcto. Y evitás lugares o situaciones que te generan miedo. Esto también pasa muchísimo cuando sos una persona que tenés ansiedad, te dio ansiedad en algún aspecto, o yendo al shopping, o estando en la calle, y empezamos a evitar esos lugares, o evitar diferentes rutinas, ¿sí? Decir, bueno, no voy a salir temprano o sin desayunar de mi casa, como hacía yo, porque seguramente me desmaye, no voy a hacer clases de gimnasia o correr, porque el médico me dijo que tenía arritmia, entonces directamente no voy a correr. Y empezamos a agarrar cada vez más miedo, y no tanto de cuál fue la raíz, sino a las sensaciones. Si le empezamos a agarrar miedo, una vez que empezamos con esas sensaciones de pasar por de repente un ataque de pánico, ¿sí? Empezamos a agarrarle miedo a esa situación y no al estrés directo. Y si sos una persona que tenés dificultades para concentrarte o dificultades para dormir, también esta clase te va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es mi recomendación para ahora? Que te guíe un poquito una meditación, y para que pudieras relajarte, para que pudieras empezar a tomar toda la información que te voy a estar dando, ¿sí? Que tu foco esté acá, que no haya distracciones, que tengas un momento para vos, ¿sí? Porque acá, en este mismo ejercicio, en esto que te voy a estar conversando, vamos a hacer como una meditación, ¿sí? Vamos a hacer un entrenamiento para la mente. Que lo que necesitamos es entrenar la mente a poner el foco, ¿sí? Entonces, y poner el foco en el aquí y ahora. Y eso es lo que te invito a que pongas la atención en este momento. Entonces, que tengas compromiso contigo, y que todo lo que te voy a decir, como dije, no me creas nada, quiero que lo integres, que lo pruebes en tu vida, cómo lo sentís, si te funcionó, si no te funcionó, pero todo hay que vivirlo, ¿sí? No te quedes con la información, muchas veces nos quedamos con la información y en realidad no implementamos esa información. Entonces, si no se implementa, no hay cambio, ¿sí? Entonces, todo lleva a tomar acciones para cambiar. Entonces, tómate este momento para ti, y bueno, que no tengas distracciones, como decía. Voy a comenzar hablando un poquito de qué es la ansiedad, ¿sí? Lo principal es empezar a entender qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Eso es lo principal, tener la información. Esto que me pasa, es ansiedad. Y ahora, sabiendo que es ansiedad,
bueno, ¿cómo puedo hacer para gestionar? No se habla, a veces se habla de superar, de controlar, ¿sí? Y en realidad la ansiedad no se controla y no se supera, ¿sí? Y no es algo que se termine de por vida, ¿sí? Sino que vamos a aprender a gestionarla, porque la ansiedad tiene una función en el ser humano y es importante aprender a gestionarla, a entender que esto es información que me está dando mi cuerpo, que no es negativa, sino es que es información. Porque a veces nos ponemos en ¿por qué me pasa esto a mí? Nos ponemos en el por qué y sentimos que nuestro cuerpo, nuestra mente nos está jugando una mala pasada y está en nuestra contra. Y en realidad no está en nuestra contra. Nos está dando información para que nosotros podamos tomar esa información y empezar a transformarla. Entonces empiezo a comentar que la ansiedad es una reacción, es como el estrés, ¿sí? Es una reacción emocional, no es ni una emoción, ¿sí? Ni un sentimiento, ¿sí? Entonces es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. El cuerpo empieza a sentir que puede haber una amenaza futura, a diferencia del estrés, y ahora vamos a estar hablando de la diferencia, ¿sí? Entonces se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro que puede estar por pasar y permite que la persona adopte las medidas necesarias para afrontarlo, ¿sí? Entonces, como dije, la ansiedad no es negativa. Estamos ante una alerta. El tema es que a veces esa alerta tiene que ver con la información, cosas que todavía no pasaron y que no son reales, que esa amenaza no es real. Entonces ahora voy a estar hablando un poquito entre la diferencia del estrés y de la ansiedad, ¿sí? El estrés es un momento, voy a poner un ejemplo para que puedan entender, y ahí les voy a pedir que en el chat me comenten si entienden los ejemplos y lo que voy diciendo, ¿sí? Pero el estrés, para poner un ejemplo, es, nosotros vamos en la noche caminando y pasamos por un callejón muy oscuro, entonces se activa el estrés, ¿sí? Que es esta reacción para que estamos teniendo un peligro en ese preciso instante, ¿sí? Se pone nuestro cuerpo en alerta, tenemos tres opciones ante esa amenaza, ¿sí? de estar en un callejón oscuro pensando que nos pueden robar o que puede pasar algo, ¿sí? O lo que quieran interpretar. Entonces tenemos tres reacciones: luchar, huir o el congelamiento, ¿sí? Esas son las tres reacciones que funciona el organismo ante un estrés. Entonces, esto tiene que ver con causas específicas, o sea, pasamos ese callejón, ¿sí? Pasamos ese peligro y ese estrés se tiene que desaparecer. Esto es un momento de estrés. Tuve un estrés porque había un peligro en este momento, pasó algo en mi vida que me generó ese estrés, alguien me asustó y por ende yo me estresé, ¿sí? Porque tuve ese peligro. Entonces, pero inmediatamente esa situación terminó, ese estrés terminó. Entonces surge por factores externos, está pasando el hecho, ¿sí? Es que estoy ahora en un callejón muy oscuro, hay una persona que está pasando al lado mío, que no la conozco, me está mirando de cierta forma, ¿sí? Entonces yo percibo y estoy frente a una amenaza. Y esto es un hecho específico, algo que yo puedo ir relatando, ¿sí? En este preciso instante, de que sí está pasando y que tengo pruebas de que esto está pasando. Entonces las emociones pueden ser, bueno, en realidad son sentimientos, preocupación, frustración o nerviosismo, ¿sí? Y como dije, los síntomas desaparecen cuando finaliza la situación. Entonces, esto es un exceso de presente, o sea, ahora me está pasando esto y esto y esto. A diferencia que la ansiedad es cuando las causas son de origen incierto, ¿sí? Y que la amenaza es irreal, es cuando empezamos a pensar, ¿y si me pasara esto? ¿Y si me pasara lo otro en el futuro? ¿Sí? Porque quiero que quede bien marcado
esta diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Las diferencias, si se entiende. Entonces, como decía, esto es un hecho, está pasando esto, podemos realmente tener pruebas de lo que está pasando, y la ansiedad es totalmente pensamientos de un futuro que no tenemos ni idea qué va a pasar, que son pensamientos catastróficos, se le dice en psicología, ¿sí? Siempre son pensamientos negativos de un futuro incierto y siempre de forma negativa. Entonces tengo que entregar un trabajo, tengo un examen, cualquier situación, y empezamos, y si me va mal, y si me duermo y no llego al examen, y si no entrego tal cosa, ¿sí? Y en el y sí, y nos empezamos a contar y entrar en un bucle de información, ¿sí? Que no es real, y que está demostrado que más del 95% de esos pensamientos que pensamos del futuro no se cumplen. El 95% de esos pensamientos del futuro no se cumplen. Y esto no surge por factores externos, como decía el estrés. No hay pruebas de que esto vaya en una fecha. Y tengo la información que voy a tener un examen en tal fecha. Pero en este preciso instante no está pasando nada. El tema es que la mente no distingue tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos creando esta amenaza futura, el cuerpo la está sintiendo ahora, está creyendo esa película que nosotros nos estamos contando, la está creyendo ahora. Y por ende está generando cortisol, ¿sí? Y el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Y esa totalmente adictiva, nos volvemos adictos a ese cortisol. Entonces el cuerpo va a seguir buscando generar cortisol en nuestro cuerpo. Y lo seguimos generando inventando historias futuras de peligro. Entonces surge por factores internos de la persona, no hay factores externos, no hay un hecho, no hay nada que sea real aquí y ahora. Entonces por eso la importancia que se habla del mindfulness, de lo que significa estar aquí y ahora, ¿sí? Con todos los sentidos. Porque aquí y ahora no está pasando nada. Entonces tenemos miedo del futuro, ¿sí? Y tenemos mucho a veces miedo del futuro que se ve reflejado en cosas que nos pasaron en el pasado. Por ende, como siento culpa del pasado, lo reflejo en el futuro. Si yo me equivoqué tanto en el pasado, ¿sí? Siento que voy a volver a cometer errores y me va a ir mal en el futuro. Entonces, pero cada vez que pienso en algo del pasado, que me fue mal y en el cual siento culpa, lo estoy viviendo ahora. El cuerpo siente como que lo estoy viviendo. Entonces, cuanto más recuerdo cosas que me pasaron en el pasado y lo traigo y siempre pensando en una situación, o una vez que me dio ataque de pánico, ¿sí? En el pasado, y traigo ese recuerdo, lo vuelvo a vivir. Y al final lo que hago, o sea, lo que la persona que se está perjudicando soy yo. Porque cada vez que traigo ese recuerdo, tanto de culpa del pasado, ¿sí? O miedo al futuro, estoy generando esa vivencia ahora. Y me estoy envenenando a mí misma porque estoy trayendo cortisol, ¿sí? Entonces, eso es tomar conciencia de que nos estamos autoenvenenando. Y la emoción es miedo, miedo al peligro, miedo al malestar, irritabilidad, ¿sí? Y los síntomas tienden a prevalecer, y hay un exceso de futuro, eso es la ansiedad, ¿sí? De nunca estar en aquí ahora. Y es por eso que pasa ahora que todo el mundo dice, pasa volando, ya estamos en junio, ya pasó el tiempo, ya pasó medio año, en cualquier momento estamos en las fiestas. Y en realidad es porque nunca vivimos en el presente, siempre estamos viviendo en el futuro. Y esto tiene que ver también, hablo un poquito
de las personas que tienen ansiedad y que no pueden dormir a la noche, ¿sí? Entonces, la mente siempre nos está protegiendo, por más que sea de un peligro inventado, como la ansiedad, ¿sí? Pero la mente nos está protegiendo. Entonces, en este estado de protección que tiene nuestra mente, de asegurarnos la supervivencia, que es lo que le interesa a nuestra mente, ¿sí? Hace de que si sentimos que ese peligro está ahí, ya sea el peligro los peligros de hoy en día de entregar un trabajo mañana, de que no pueda llegar a pagar las cuentas, ¿sí? O de alguna situación que nos genere estrés, ¿sí? O esta ansiedad, la mente no va a querer que vayamos a dormir. Y nos va a mantener en este bucle continuo, porque siente que si estás ante un peligro, por más que sea irreal y ficticio, inventado por nosotros, ¿sí? Si te dormís, sos presa fácil, sos vulnerable. Entonces, desde ahí, la mente quiere protegerte y te va a tratar de tener en tensión todo el tiempo y en alerta todo el tiempo, y eso te va a llevar a que no puedas descansar. Entonces, lo importante es, y a veces no a todo el mundo le queda muy cómodo, pero es aprender a meditar y meditar a la noche. Esa es una excelente herramienta, quiero que la notes, ¿sí? Meditar a la noche, ¿sí? Agradecer, tener la rutina de gratitud, ¿sí? Eso nos conecta con el aquí y ahora. O otra opción que pueden tener es escribir, tener un diario, y a la noche hacer un vaciado de la mente, ¿sí? Para sacar todas esas preocupaciones, todo lo que tengo que hacer mañana, todo eso liberarlo mediante la escritura. Cada uno va a ir encontrando la técnica que le quede más cómoda, ¿sí? Que resuene más con cada uno, pero desde ese aspecto es súper importante. Quiero saber a ver si se entendió, que puedan compartir ahí en el chat, si se entendieron los ejemplos, si entendieron la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Impecable, muchísimas gracias. Excelente. Y acá voy a hablar de los síntomas, cómo se siente esta ansiedad en el cuerpo. Bien, excelente. La ansiedad, ¿sí? Tiene síntomas físicos y mentales. En los síntomas físicos, como el cuerpo tiene un estrés, ¿sí? Aunque sea con pensamientos creados, internos, ¿sí? Que no son reales, pero cuando traemos estos pensamientos al presente, como decía, generamos una sintomatología, porque la mente está viviendo ese estrés en este momento. Entonces, se generan palpitaciones, sudoración, porque el cuerpo está preparado para luchar contra ese estrés. Tensión muscular, sensación de ahogo, o mareos, o desmayos en mi caso, que se veía representado de esa forma, ¿sí? Y voy a hablar un poquito también de cómo está asociado, ¿sí? Nosotros tenemos este miedo que no es real sobre el futuro, ¿sí? Y el cuerpo, como digo, ante un estrés, se genera estas tres formas. No, pueden ser solamente algunos, no tienen por qué ser todos. Cada uno lo va viviendo de diferentes formas, ¿sí? Pero esto tiene que ver también cómo se vive estas sensaciones, estos síntomas físicos, ¿sí? En relación a que tenemos tres formas para afrontar ese estrés. Este miedo, ¿sí? Si nosotros sentimos que tenemos la capacidad de enfrentar esto, el cuerpo nos va a luchar, ¿sí? Se va a ver representado con la lucha. Entonces nos va a dar como mucha energía extra, ¿sí? Y vamos a sentir como esa energía de como ir a luchar contra algo, ¿sí? Puede representarse con un poco de ira,
¿sí? Con un poco de ganas de, parece a veces que tenemos ganas de ahorcar a alguien, matar a alguien o hacer algo porque estamos con mucha energía, ¿sí? Entonces porque está percibiendo que ante esa amenaza nosotros podemos luchar y podemos ganar, ¿sí? Ahora también se puede ver la emoción que representa la lucha es la ira, ¿sí? Entonces cuando estamos así como que nos sentimos realmente irritados, se podría decir a nivel de síntoma mental, ¿sí? Entonces se puede ver reflejado también por la huida, ¿sí? Cuando la mente siente que ese miedo, ese estrés, esa amenaza no la vamos a poder afrontar, entonces tendemos a tener como otro tipo de sensaciones también. Y está asociada a la emoción, ¿sí? de la ira y el miedo, ¿sí? Miedo es directamente la sensación de huida. Y la sensación que me pasaba a mí, y por eso me daban estos ataques de pánico, ¿sí? Por esta sobrecarga de ansiedad que tenía, es porque es la de parálisis, ¿sí? Cuando quedamos paralizados tiene que ver con la emoción de la tristeza, ¿sí? De no poder manejar todas estas emociones, ¿sí? Entonces, como hacen los animales, porque somos animales, ¿sí? Lo que hace es quedar en tensión muscular, ¿sí? O generar tipo un desmayo para que darle la sensación, como hacen los animales, de que estoy muerto, entonces no me va a pasar nada porque van a pensar que estoy muerto, ¿sí? Entonces van a pasar por al lado y no voy a tener problemas. Entonces, esas son las formas en que se ve reflejado el tema de los síntomas, ¿sí? Y en lo que yo decía, los síntomas mentales, preocupación constante, irritabilidad, cansancio, problemas para dormir. Y puede haber más, y seguramente haya más, ¿sí? Además porque la ansiedad tiene que ver, o sea, después se ve reflejado en muchas cosas, o sea, esto de problemas para dormir, ansiedad con la comida, ¿sí? Y desde la biodecodificación se habla de que biológicamente el cuerpo nos está dando más energía, ¿sí? Por eso estamos como acelerados, a veces se ve como cansados porque es como tanta energía, así que como que ya nos cansamos de tanto pensar y no queremos hacer más nada porque tenemos tanto cansancio mental, ¿sí? Entonces, tiene que ver con que el cuerpo nos está dando más energía para afrontar eso, ¿sí? A lo cual lo tenemos miedo. Entonces, esto es la razón biológica, es lo que te da la ansiedad. La ansiedad te está dando energía extra, ¿sí? Para que vos puedas afrontar ese miedo, ¿sí? O esa amenaza que tenemos mental. Entonces, esto habla mucho y se ve representado en cuando somos personas que no hacemos lo que queremos hacer, que estamos haciendo lo que nos dicen, hacemos la carrera que nos dijeron, ¿sí? Y no estamos tomando acción, no estamos haciendo eso que queremos hacer. Entonces, al no estar conformes, estamos como en esta ansiedad constante de que en algún momento las cosas van a ser como yo quiero porque no estoy conforme del momento presente. Porque no estoy haciendo aquello que quiero. Entonces, desde ahí se trabaja en la biodecodificación para que tengan una idea. Y acá voy a hablar un poquito de lo que es el círculo de la ansiedad. Si voy muy rápido, cualquier cosa me pueden decir. Y después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas al final, al terminar esto, para que puedan consultar cualquier cosa después de los ejercicios. Y esto es la situación, ¿sí? El pensamiento, la emoción, la reacción, el resultado. Entonces, hay una situación que me tiene en estrés, algo que me genera una preocupación, ¿sí? Y genera un pensamiento de, bueno, me está pasando, tengo que entregar un examen, como decía, ¿sí? Entonces el pensamiento es, ¿y si me va mal el examen? ¿Y si me duermo? ¿Y si no me da el tiempo para estudiar? Y ahí empiezo con los pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos me van generando una emoción, ¿sí? Me van generando una emoción de frustración, de que no voy a llegar, de que no me va a dar el tiempo, ¿sí?
Y eso me genera una reacción. Y eso me genera un resultado, ¿sí? Entonces, es como que se va justificando lo que yo voy pensando, ¿sí? Y eso me vuelve a llevar ese resultado a tener otra sensación. ¿Por qué? Porque la mente lo que va haciendo siempre es justificar mi creencia, mi pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo pienso que me va a ir mal, por ende voy a tener una emoción negativa, va a generar una reacción o una acción negativa, un resultado negativo, y así voy a ir justificando entonces cada vez más y entrar en ese círculo de miedo. Recuerden que la mente, donde pone el foco, ¿sí?, va a ir buscando cosas que tengan que ver con nosotros. Como yo hablo del sistema de activación reticular, o sea, nos compramos un auto, ¿sí?, y nadie lo tenía y de repente lo empezamos a ver en todos lados. O nos pasa determinada situación y empezamos a ver que esa situación se repite en todos lados, ¿sí? Porque la mente empieza a buscar información que valide lo que yo estoy pensando. Y de ese círculo no salimos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que empezar a cambiar, puede haber una situación, pero hay que empezar a cambiar el pensamiento y no entrar en esta rosca de pensamientos. Por poner un ejemplo, como yo al principio de todo esto había generado miedo al desmayo, ¿sí? Entonces, que no había sido la razón principal, porque tenía una razón principal por qué me daban los ataques de pánico, ¿sí? Pero después me dio miedo, no ese estrés que me había generado, sino le empecé a tener miedo al ataque de pánico y a los síntomas del ataque de pánico, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo hay 3 etapas. Entonces, le tenía tanto miedo a repetir esa situación, ¿sí?, que el cuerpo ante un estrés, y acá cuento un poquito también, el cuerpo ante un momento de estrés que pasó algo, ¿sí?, a veces nosotros no somos conscientes recordamos las sensaciones de que tuve palpitaciones, de que tuve sudoración, que me sentí mal, que tenía miedo a morirme, ¿sí? Pero lo que estaba pasando en el entorno no lo recordamos. ¿Cómo fue que se disparó esta emoción? No lo recordamos. ¿Por qué? Porque hoy, en este preciso instante, la mente tiene una cantidad de información a nuestro alrededor. Estamos prestando atención a esto, pero nuestra mente igual está prestando atención a todo. Entonces, en el momento que nosotros tuvimos un ataque de pánico, por poner un ejemplo, ¿sí?, o en una situación de estrés, la mente, para protegernos, guarda toda la información que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, la mente, cuando ya es como, voy a poner un ejemplo de que viene un tigre y en el momento nosotros, en esa situación de estrés que el tigre nos atacó, por poner un ejemplo, escuchamos unos minutos antes, escuchamos un ruido de una hoja. Nosotros ni nos acordamos de eso, pero la mente guardó esa situación. Dijo, cuando nos atacó, ¿sí?, el tigre, hubo un movimiento antes de una hoja. Entonces, por ende, vamos a ir caminando por la calle y cuando la mente siente ese ruido de hoja, te va a decir, ojo que puede venir el tigre después porque esto ya pasó. Entonces, esto me pasaba con los ataques de pánico. Me cambiaba el calzado, de repente, de estar con unos zapatos de taco a ponerme unos championes más cómodos, y como yo ya sentía las piernas más flojitas, la mente decía, uy, piernas flojas, te vas a desmayar. Y esa era la situación y ese era el pensamiento. Y ahí era donde yo tenía que empezar a no entrar en ese bucle. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hacía ante mi ataque de pánico era, uy, sí, me voy a desmayar, no pensaban que había cambiado el calzado, ¿sí? Empezaba a, ¿qué comí? No comí salado, hace muchas horas que estoy sin comer, uy, estoy en la calle, y ahora a ver en qué almacén me puedo meter, o tengo el teléfono con batería para llamar a alguien porque me estaba por dar un ataque de pánico, ¿sí? Y no me estaba dando un ataque de pánico, ya estaba pensando en que me iba a dar un ataque de pánico. Entonces entraba en ese bucle que no paraba más y terminaba teniendo un ataque de pánico, generado por mis propios pensamientos. Entonces, ¿cómo podía hacer para
no llegar a esa situación, empezar a encontrarme y decir, cambié el calzado. Y hablarme a mí misma y decir, basta, basta, Stephanie, cambié el calzado. No me va a venir un ataque de pánico, ¿sí? La mente me está queriendo proteger, pero ahora no tengo las piernas flojas porque me voy a ir a desmayar. Me tengo las piernas flojas porque me cambié el calzado, ¿sí? O me pasaba de repente en esos cambios de luz, ¿vieron cuando salimos al sol y entramos del sol a la casa y tenemos como ese cambio de luz? Inmediatamente se activaba esa sensación en mi cuerpo. Y el primer pensamiento es, me va a dar un ataque de pánico. Y ahí tenía que volver al centro y decir, no. Acá y ahora estoy solamente entrando afuera hacia mi casa. Entonces, empezar a conectar con el aquí y ahora nuevamente, ¿sí? Y esto lo voy a hacer ahora en un ejercicio más adelante, pero para que empiecen a entender cómo funciona la mente. Y que la mente no está en nuestra contra y que es información, ¿sí? Entonces, desde ahí empezar a trabajar. Y acá voy a hablar más o menos lo mismo, pero es el desencadenante, que es lo que decía yo. Algo desencadena, entonces hay que empezar a buscar cuáles son los desencadenantes que tenemos. ¿En qué momento nos viene la ansiedad? ¿En qué momento nos sentimos de esa forma? ¿Sí? Que estamos como saturados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Sí? Entonces lo pueden hacer como tarea, ¿sí? ¿En qué momentos, ¿sí? Lo pueden anotar si quieren, en qué momento yo tuve ansiedad, ¿sí? Empezar ¿qué me estaba pasando? ¿Y qué pensé en ese momento? ¿Sí? ¿Estaba pensando algo positivo? ¿Estaba pensando en algo negativo? ¿Cuál era la emoción que tenía? ¿Cuáles eran las sensaciones que tenía? ¿Tenía miedo? ¿Tenía sensaciones? ¿Sí? Entonces seguimos en ese círculo y lo que tenemos que hacer es cambiar principalmente el pensamiento. Porque, como dije, cambiamos la forma de pensar, cambiamos la emoción, cambiamos las sensaciones y cambiamos las acciones. Entonces hay que trabajar en ser consciente en cómo pensamos, en qué forma. Entonces esto es un proceso también de autoconocimiento. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo me hablo a mí misma? Porque lo que tenemos es que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo y que siempre nos estamos hablando desde forma negativa. Entonces, empezar a pensar, ¿le hablaría así a mi mejor amigo como me habla a mí? Seguramente que no. Entonces, seamos nuestros propios amigos, seamos nuestros mejores amigos. ¿Sí? Y empecemos a ser conscientes de cómo nos hablamos. Y si empezamos a tomar conciencia de cómo nos hablamos, te puedo decir también de que siempre tiene una creencia, siempre hay algo que nos pasó en algún momento de nuestras vidas que nos generó. Por poner un ejemplo, de repente te va muy bien, estás creando un proyecto, ¿sí? O un trabajo, un emprendimiento, y de repente estás súper feliz porque te pudiste traer una importación, pudiste poner un local nuevo, ¿sí? O estudiar algo nuevo, y de repente empiezan todos, de esa felicidad pasas a ese miedo, y si el local después lo pongo y no lo puedo pagar, y si no entra nadie, entonces empezamos ahí otra vez con esos pensamientos negativos. Y ahí es traerte de nuevo al presente y decir, pero ahora estoy en el momento más feliz, no sé lo que va a pasar en el futuro, si voy a tener que, como es no va a entrar gente, si no voy a poder pagar el alquiler, ¿sí? Si el emprendimiento no me va bien, si no puedo vender lo que traje de importación, ¿sí? Dejo todos esos pensamientos porque no son reales. Entonces vuelvo a conectar con el aquí, ahora es aquí
y ahora abrí un local, traje una importación, tengo productos para vender, estoy haciendo lo que me gusta, estoy un pasito más adelante, siempre quise emprender, siempre quise que esto pasara, ¿sí? Siempre quise poner un local. Entonces ahí empiezo a conectar con la gratitud, de aquí y ahora está todo bien. ¿Y qué puedo hacer con esa preocupación que tengo? Bueno, tomar acción ahora, ¿sí? Pero empiezo a tener desde el control, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora para que esto no pase? ¿Sí? Pero conectar nuevamente. Hoy abrí un local, tengo que estar feliz. Hoy tengo mercadería para vender, hoy tengo un emprendimiento. Esto puede pasar también a veces cuando tenemos familia, no sé, enferma o lo que sea, o que yo esté enferma, ¿sí? Y de repente empezamos, bueno, ¿y si me enfermo y me pasa algo? ¿Sí? O si se enferma tal persona y no la tengo más, ¿sí? Entonces, no pensemos en eso, ¿sí? No sabemos lo que puede pasar. Entonces, y de repente perdemos de vista que hoy, aquí y ahora tenemos a nuestra familia, y tenemos a nuestros hijos, y tenemos a nuestros familiares. Y desde ahí conectar con la gratitud. Y esto me parece súper importante. Conectar con qué está pasando, cuál es el hecho que hay ahora. Ahora tengo un familiar que está enfermo. Pero lo que puede pasar, no lo sé. Ahora yo estoy enferma, ¿sí? Y me tienen que operar, por poner un ejemplo. Pero lo que va a pasar no lo sé. Y hoy tengo la posibilidad de hacer cosas que me ayuden. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Y desde ese lugar empezar a modificar, ¿sí? Pero siempre trayendo ahora. Quiero que hagamos ese ejercicio y lo vamos a hacer. Entonces, acá este es el ejercicio número 1 que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Que es la preocupación. Bueno, ¿cuál es mi preocupación del futuro? ¿Sí? Hacer este ejercicio de columnas, ¿sí? Es, bueno, ¿cuál es la preocupación? Fantasía y realidad. ¿Sí? Esto de la fantasía es el y si, ¿cuál es el acto? Tengo un examen en tantos días. Bueno, fantasía, ¿qué es lo que me está pasando, no? Y realidad, bueno, esto es lo que está pasando ahora. Fantasía es el y si me pasara, y si me fuera a ir mal en el examen. Entonces, desde ahí, ¿sí? Este va a ser un ejercicio que quiero que lo tengan, ¿sí? De poner tres columnas. Y esto lo voy a mandar después. Y van a tener también la grabación para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones que tengo del futuro? ¿Cuáles son los y sí? ¿Y cuál es la realidad de ahora? ¿Qué es lo que yo hoy puedo decir? Esto está pasando, ¿sí? Que era el ejercicio que decía. Y ahora, compartir con ustedes esto. Esa preocupación que tengo del futuro. ¿Cuál es el peor escenario posible? Quiero que lo tengan, que le hagan una captura de pantalla si quieren, ¿sí? ¿Y cuál es el escenario más posible? ¿Qué es lo que más seguro que vaya a pasar? ¿Y cuál es el mejor escenario de esa situación? Y de ahí empezar a trabajar, ¿sí? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Y qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si me va mal en el examen? Porque hay veces que nos hacemos una película y nos traemos un drama, y bueno, y si me va mal en el examen, lo doy en febrero. En vez de darlo en diciembre, lo doy en febrero. Lo vuelvo a preparar para febrero. Entonces, ¿era tan grave el hecho de que no ibas a llegar a febrero? Entonces, y si
no llegas a vender o no llegas con la plata del alquiler en tu local. ¿Qué podés hacer? ¿Sí? Bueno, pedir un préstamo, hacer, no sé, algo más, alquilar el local para otras personas que hagan cosas similares a la mía, ¿sí? Porque nos quedamos ahí en la preocupación excesiva. Entonces, no me preocupo, me empiezo a ocupar. No me preocupo, me ocupo de cómo me puedo ocupar hoy para ese escenario peor posible, ¿sí? ¿Y cuánta posibilidad hay entre que lo malo se haga realidad y lo bueno? Es un 50 y un 50, ¿sí? Entonces, es un 50 y un 50, de que me vaya mal o que me vaya bien. Y vamos a apostar a que te vaya bien. Y además, esto es lo que le decía, donde ponemos el foco, la mente te va a traer situaciones iguales, ¿sí? Entonces, donde ponemos el foco. Si pongo el foco en cosas positivas, vamos a empezar a ver oportunidades, vamos a empezar a dar con gente que nos va a enseñar que pueden ser nuestros socios, ¿sí? Que va a haber potencial en nosotros. No sé, vamos a empezar a encontrar gente positiva y alineada a eso que estamos pensando, ¿sí? Entonces, y toda la razón, o sea, si tenemos un familiar enfermo, si ponemos una actitud positiva, vamos a empezar a encontrar con médicos que van a dar un mejor acompañamiento, que van a estar más presentes, que van a... es eso, ¿dónde ponemos el foco? Y la energía que vibramos, ¿sí? Pero esto te digo, es lo mismo, no me creas nada, quiero que empieces a ponerlo en práctica, ¿sí? Y que después me digas realmente si notaste un cambio en poner esto en práctica. Que no digo que se haga fácil, es como todo, o sea, es como ir al gimnasio, bueno, el primer día me duele todo, no quiero saber nada, y esto es un entrenamiento de la mente, empezar a enseñar a la mente que nosotros tenemos el control. Pero no tenemos el control de todo, tenemos el control de cómo pensamos, ¿sí? Entonces, tenemos el control de cómo nosotros nos sentimos. No tenemos el control de lo que va a pasar externamente, tenemos el control de nosotros, ¿sí? El exterior no va a cambiar, las cosas siguen pasando y van a seguir pasando cosas que nos generen estrés. Pero tener el control de que voy a empezar a ser consciente de qué me está pasando, ¿sí? ¿Y para qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Siempre se dice esto. Y que está bien estar mal, y que por algo nos está pasando, sí, que hay algo más que nos trae esta ansiedad a mostrarnos, ¿sí? Como dije, tiene que ver con que el cuerpo nos está dando más energía para que hagamos aquello, para que nos enfocamos en nosotros, ¿sí? Que no nos animamos y que por creencias a veces no tomamos acción, ¿sí? ¿Por qué no tomamos acción? Porque, bueno, empezamos que si pongo mi local no me va a ir bien y me voy a fundir y no voy a vender, pero mi sueño es poner el local. Entonces, bueno, ya ni lo pongo porque tengo tanto miedo de que me va a ir mal y mi pensamiento es de ir mal. Entonces el cuerpo es, dale, poné tu local. Hacé eso que quieres hacer. ¿Querés irte de viaje? Tu cuerpo te está diciendo. No, pero si me voy de viaje y tal cosa y no voy a quedar bien y la gente... Entonces, poner el foco, bueno, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Y desde ahí les voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Voy a compartir pantalla, no, lo voy a dejar ahí. Para que tengan y puedan hacer por ahí de pantalla, y les voy a guiar un ejercicio de programación neurolingüística que es para cambiar nuestro estado emocional,
¿sí? Entonces, para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Día a día, porque esto es una práctica, entrar en otra, cambiar la emoción, ¿sí? Cambiar el estado emocional. Entonces, lo que voy a invitar otra vez es a cerrar los ojos, descruzar las piernas, poner las manos arriba de las piernas, ¿sí? Inhalar bien profundo, relajar la espalda, relajar el cuello. Y voy a inhalar bien profundo, y esta vez voy a inhalar en 4, mantengo en 4 y exhalo en 6 o en 8, ¿sí? Cuando tenemos mucha ansiedad, el cuerpo se hiperventila, inhalamos mucho. Entonces lo importante cuando estamos en ansiedad es exhalar. Saben que en la respiración, en el yoga, ¿sí? Inhalar significa vida y exhalar significa muerte. Vieron que cuando nace un niño, decimos tomó su primer aire, ¿sí? Oxígeno externo, y cuando hablamos de alguien que se fue, decimos fue su última exhalación, ¿sí? Entonces, cuando estamos en lo que es la ansiedad y la depresión tiene que ver con el exhalar, entonces por ende, cuando estamos deprimidos tenemos que inhalar más y exhalar menos. Cuando tenemos ansiedad, para nivelar nuestro estado, tenemos que inhalar y exhalar más, ¿sí? Este es un ejercicio también, se llevan hoy mucha info, y espero que después puedan ver la grabación para seguir validando todo lo que vamos aprendiendo. Y vamos a seguir inhalando en 4, mantengo en 4, y exhalo en 6 o en 8, lo que pueda. Exhalo por boca. Y ahora quiero que visualicen un momento que hayan tenido mucha confianza, que sentían que podían enfrentar todo. El primer momento que les venga a la mente va a ser perfecto. Quiero que visualicen dónde estaban, si estaban solos, si estaban acompañados. En qué lugar estaban, si había algún aroma, algún sonido. Esa sensación de que se pueden comer el mundo, en el cual tienen mucha confianza, mucha motivación. Quiero que traigan eso al recuerdo. Quiero que conecten con esa emoción, ¿sí? Y quiero que elijan un punto, puede ser en sus manos, o tocarse la rodilla. Se le llama ancla en programación neurolingüística, elegir un punto. Y vamos a conectar con esa emoción y vamos a tocar ese punto, ¿sí? Ya sea que nos tocamos un dedo en particular, una parte de la mano, una parte del brazo, nos tocamos la rodilla. Y conectamos con esa emoción tocando ese punto. Conectamos con ese momento tocando ese punto. Y sentimos esa energía
positiva, de tener mucha confianza y seguridad en nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra postura corporal en ese momento? ¿Sí? Nuestros brazos están abiertos, nuestra espalda derecha. ¿Cómo entra el aire en nuestro cuerpo con esa seguridad y esa confianza? Muy bien. Ahora quiero que dejes de tocar ese punto que elegiste y que vayas a un momento de estrés, a un momento de mucha ansiedad. El primero que te venga a la mente. ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba pasando? ¿Con quiénes estabas? ¿Cuáles eran las sensaciones en tu cuerpo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estabas escuchando? Y quiero que conectes con esa sensación de miedo al futuro, de incertidumbre, de estrés. Que traigas esa emoción, esas sensaciones, ese cansancio mental, ese ruido mental. Y que estando en esa sensación vamos a volver a presionar el punto que ahora trabajamos, ese lugar del punto que elegiste, y vamos a conectar con esa misma emoción de confianza, seguridad, de ganas de comerme el mundo. Voy a cambiar de escenario, ¿sí? Voy a volver a ese escenario que daba mucha seguridad, que no tenía miedo. Y con esa sensación voy a empezar a conectar nuevamente con la respiración. Sintiendo esa seguridad, esa confianza. Y voy a volver a ese momento de estrés, ese momento de ansiedad, ese momento que trabajamos recién. Se hace mucho más difícil volver a esa sensación, ¿no? Porque al cuerpo le gusta estar con esa energía extra, con esa confianza. Y volvemos a conectar con esa confianza, con esa seguridad, y la aumentamos como que tuviéramos una perillita interna, así que pudiéramos aumentar esa emoción de confianza, de querer comerme el mundo. Y con esa emoción y tocando ese punto que elegimos como ancla, volvemos despacito a conectar con el aquí y ahora. Porque quiero que te vayas con esa sensación. Quiero que te vayas con esa sensación de comerte al mundo, de que podés con todo. Teniendo más confianza, porque mi programa se llama Ansiedad a la Calma, pero en realidad lo que ayuda a gestionar la ansiedad no es la calma, no es la paz, sino es la confianza.
la confianza que podemos enfrentar esos miedos, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es de felicitarse cada uno de los pequeños logros que vamos haciendo, cada pequeño miedo que vamos venciendo, felicitándonos. Eso es súper importante.